Capítulo 20 del libro de Éxodo, en el nombre del Señor Jesús. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, lo voy a leer yo y luego lo lee la iglesia en el nombre de Jesús. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Lo lee la iglesia. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Puede tomar su asiento por unos breves momentos. Queremos entregar el consejo que el Señor ha preparado, pero no tomarnos mucho tiempo. Creemos que como iglesia el Señor nos llama a mantener una de las instituciones que muchas veces por este tiempo está muy manoseada, muy juzgada, el cual es la familia. En este tiempo la modernidad, los acontecimientos que nos ocurren, la vida de cada persona hace que la institución de la familia sea mermada, destituida, destruida y muchas veces mal mirada. Pero como iglesia el fundamento siempre ha sido claro, independientemente de la cultura, independientemente del tiempo que pase, la palabra sigue viva. El Señor nos muestra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que cuando entrega los 10 mandamientos a Moisés, nos muestra que uno de los mandamientos fue el respetar a los padres. Yo quiero invitar a mi hermana Isabel si puede pasar a la siguiente diapositiva. Esto no es un consejo solamente, sino que Dios lo plasma en las tablas de la ley como un mandamiento. Y si podemos darnos cuenta, si pueden leer de ese lugar ustedes, este mandamiento que está en el libro de Éxodo es el cuarto mandamiento. Es un mandamiento con promesa porque dice que si hicieran esto, honrar a tu padre y a tu madre, se alargarían los días y te iría bien. Pero yo quiero que usted note algo más. Las tablas de la ley eran dos. Los primeros mandamientos eran los mandamientos que tenían que, como dice ahí, tenían directa relación con honrar a Dios. Los primeros mandamientos eran de honra al Señor. Y el Señor pone el mandamiento de honrar a tus padres junto a estos mandamientos de honra. O sea, para el Señor era importante honrar a nuestros padres si también queríamos honrarlo a Él. Usted se preguntaría, ¿por qué? Porque si no honramos a nuestros padres que los vemos, ¿cómo honrar a Dios que no lo vemos? La palabra nos muestra que esto es un texto, un mandamiento que está en Éxodo. Cualquiera podría decir de nosotros que está en la ley. Pero el Señor, como no vino a eliminar la ley, como Él vino a darle cumplimiento a la ley, nos muestra en Efesios, en el capítulo 6, del versículo 1 al 3, que Él también lo ratifica, que este mandamiento, aunque fue dado en la ley, sigue presente hasta nuestros días en la gracia. Nos muestra Efesios 6, dice el Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor ratifica este mandamiento entregado a Moisés en las tablas de la ley, lo ratifica en la gracia. Podemos ver que sigue presente hasta en nuestros días y algunos significados de honrar. Bueno, ahí sale la etimología de la palabra y significa valorar y respetar su dignidad y reputación. También significa obediencia, sale la etimología, implicar, escuchar y someterse a su autoridad. Esto es un mandamiento que Dios nos entrega
Esto es un fundamento que Dios nos entrega como hijos de Él, el cual, como podemos ver, sigue presente hasta estos días. Si alguien le dice que eso es de la ley, usted podría responder que el Señor mismo le dio cumplimiento y en Efesios está escrito por medio del apóstol. Pasemos, hermanos. Podemos ver que honrar a nuestros padres también es agradable para Dios. Que para Dios es agradable que cada uno de ustedes agrade a sus padres, y la palabra nos muestra que aparte de esto de ser un mandamiento con promesa de bienestar, aparte de esto de ser un mandamiento con promesa de que ustedes podrían tener un beneficio, por así decirlo, por, aleluya, obedecer a sus padres o respetar a sus padres, la palabra nos muestra que también puede ser un acto de piedad. Dice el apóstol y le da un consejo a Timoteo en el capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. O sea, si nosotros solamente tenemos cuidado de la iglesia, el Señor le va a agradar, pero también le agrada que tengamos cuidado de la iglesia y también de nuestra familia. El Señor ahí, por medio del apóstol Pablo, aconseja a Timoteo que tenga cuidado de las viudas, que aprendan de ellas, de su propia familia, y recompensar a sus padres, y todo esto es agradable delante del Señor. No es solamente un mandamiento de bienestar, sino que también al respetar a nuestros padres, al ser obedientes hacia ellos, el Señor se agrada. Y si usted quiere agradar al Señor, quiere buscar una forma de agradar al Señor, esta es una forma de agradarle. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora ustedes se podrían preguntar, pero las familias lamentablemente en estos tiempos han cambiado. Como dije en la introducción, quizás muchos de ustedes, por desgracia, quizás no han sido criados por sus padres, quizás han tenido un tutor, quizás han sido criados por un tío, una tía, un abuelo, y quizás hasta alguno de ustedes se ha criado prácticamente en la iglesia porque sus padres han estado lamentablemente ausentes. Pero déjeme decirle que como Salomón lo declara en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que usted ha vivido, lamentablemente, lo que usted ha pasado, también ha ocurrido en la Biblia. En la Biblia hay casos donde nos muestra que han habido personas que no fueron criados por sus padres. Se ha visto padres ausentes, padre o madre, que por alguna u otra razón abandonaron a su hijo, o por alguna otra razón la Biblia no nombra al padre. Pero podemos ver que en cada uno de esos casos que vamos a ir viendo, el Señor se preocupó de poner a un tutor, a un padre espiritual, a una figura de cuidado. Podemos ver en el caso de Timoteo que él no fue criado por su padre. Cuando el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, siempre nombra a dos mujeres, a dos personas. Nombra a su abuela Loida y a su madre Eunice. Eso lo puede corroborar en 2 de Timoteo 1:5. Podemos ver que él no fue criado por su padre. La Biblia no menciona en ningún texto que el padre de Timoteo haya sido un padre presente. Solo nos dice, el apóstol Pablo reconoce que ellas enseñaron la palabra desde pequeño a Timoteo y les da un cierto valor. O sea, el Señor en Timoteo puso una figura para que lo criara, puso dos personas que fueron su madre y su abuela. O sea, el Señor se preocupó de él. En su niñez lo crió su abuela y su madre. Cuando ya fue adolescente, conoció al apóstol Pablo y ahí puso un padre espiritual. El apóstol Pablo tenía tal cariño por Timoteo y el Señor puso al apóstol para que se hiciera cargo de Timoteo en su adolescencia, lo ayudara en su ministerio y cumplió la figura de padre para él.
Dice la palabra en 1 de Timoteo 4:17, usted lo puede corroborar, que el apóstol Pablo llama hijo amado y fiel en el Señor a Timoteo. Para el apóstol, Timoteo no era cualquier sirviente de la iglesia, no era cualquier joven, porque era un joven que estaba haciéndose cargo del ministerio. Estas epístolas eran porque era un joven que se estaba formando en el ministerio siendo joven, no habiendo sido criado por su padre. El Señor aún así tenía un propósito con Timoteo. Si usted lamentablemente no ha sido criado por alguno de sus padres, así como con Timoteo, hay un propósito también para su vida. El Señor, así como puso una Loida, así como puso una Eunice para Timoteo, creemos que el Señor lo puede hacer con usted. Vemos que este padre espiritual aconsejó a Timoteo, entregó epístolas, entregó consejos, hizo la figura que quizás el padre carnal, biológico de Timoteo no hizo, porque el Señor es bueno con nosotros. Dice la palabra que aunque padre y madre nos dejare, con todo el Señor nos recogerá. Y así el Señor levantó un Pablo para cumplir la labor de padre con Timoteo. Saltemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa cuando los padres se equivocan? Creemos que podría ser fácil quizás solamente entregar que hay que obedecer y obedecer y obedecer a los padres, porque es agradable delante del Señor, como dijimos, pero vamos a la realidad de cada uno de nosotros. Nos gustaría y al Señor le agrada que la familia esté constituida por una madre y un padre, pero lamentablemente vemos que no es así. Nos gustaría y al Señor le agradaría que cada padre se preocupara al 100% de su hijo, pero podemos ver incluso en la palabra que hubieron casos que esto no fue así. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 41 al 51, nos muestra, y ustedes lo pueden corroborar en sus casas, que José y María pierden al Señor cuando era un niño. Que ellos lo buscan y se dan cuenta que no está por ningún lugar. Van a una ciudad, no está en ese lugar. Van a otro lugar, no lo encuentran y se empiezan a desesperar. Ustedes podrían pensar, pero ¿cómo tan malos padres si era un niño y lo pierden tan fácilmente? Pero en ese texto nos muestra que cuando ellos encuentran al Señor siendo un niño en el templo, el Señor no los criticó, el Señor no los juzgó por haberlos perdido por algún tiempo, no los juzgó no se molestó con ellos porque no estaban con Él, sino que muy por el contrario, Él les explicó, le dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cualquiera podría decir qué malos padres fueron, y cualquier joven actualmente podría criticar a un padre suyo por dejarlo, por ser ausente, pero podemos ver con el relato bíblico que muchas veces lo que nosotros no entendemos, Dios lo entiende. Que cuando nosotros juzgamos y criticamos, Dios tiene un propósito en esa vida. Quizá actualmente usted que esté pasando por esto o por algo similar no lo entienda, pero déjeme decirle que como para ese niño Jesús era lo correcto estar en los negocios de su padre, para así también ustedes quizás el no ser criado por sus padres es una forma de que, aunque sea difícil de admitirlo, aunque sea difícil de entenderlo, el Señor siendo un niño así lo entendió. Su lugar era estar en el templo. Su lugar fue por algunos momentos, por algún tiempo indeterminado, quizás no estar con sus padres, pero ahí estaba en el templo. Podemos ver también otro ejemplo de el libertador de Israel. Este hombre tiene este apodo, el libertador de Israel. Imagínense cuán grandes cosas puede hacer Dios con usted si con un hombre como Moisés, que relata el libro de Éxodo en el capítulo 2, un hombre que no fue criado por sus padres tampoco, un hombre que en sus primeros años fue criado por una nodriza a petición de la hija del faraón, y cuando creció fue criado en los últimos años por la hija del faraón. Y con ese hombre que quizás pudo
haberse sido mal formado, haber aprendido malas formas de actuar, de comunicarse, con todos los traumas que eso le pudo haber ocurrido, ese hombre ocupó el Señor para ser el libertador de Israel. Todo esto, usted se preguntará para qué se lo cuento. Y es que en la palabra nos muestran ejemplos de que aunque su padre no estuviera presente, aunque los padres no estuvieran presentes, el Señor cumple su propósito en cada uno de estos personajes. Moisés no fue criado por sus padres. A Jesús lo perdieron cuando era niño. Y aún así cada uno de ellos cumplió su labor en el Señor. Cada uno de ellos el Señor tenía un propósito para su vida. Podemos ver también en Génesis 46, en el versículo 28, y todo Génesis 46, nos relata la historia de un José que, como muchos de ustedes saben, siendo uno de los hijos de Jacob, sus hermanos por envidia lo venden. Podemos ver que Jacob en ningún momento hace una gran labor para encontrarlo. Podemos ver que aunque él era el favorito, a él le entregó una túnica de colores, él era uno de los que estaba destinado a reinar, porque esa era la significancia de esa túnica de colores. Podemos ver que quizá para algunos de nosotros podríamos decir, pero Jacob igual fue un mal padre. Fue un mal padre porque no hizo hasta lo imposible para encontrar a su hijo. Incluso pensaba que estaba muerto, nos muestra la palabra en el capítulo 46. Pero en el versículo 28 en adelante, Jacob expresa esa palabra: ahora ya puedo morir, puesto que he visto tu cara y que vives todavía. Esas fueron las palabras de Jacob. Quizá para un hijo de un padre ausente, el tiempo que está pasando no lo comprende. Quizás para José la Biblia no lo relata, pero siempre se preguntó por qué su padre nunca lo buscó. Quizás para José hubieron muchas cosas en su mente, no lo sabemos, la Biblia no lo explica. Y quizás para usted también así puede ser. Quizás puede usted pensar, ¿por qué nuestros padres, por qué mi padre no me crió? ¿Por qué mi padre no hizo esto o lo otro para llevarse mejor conmigo? Pero la Biblia nos muestra que todo a su tiempo cumple una función. Todo a su tiempo, todo al tiempo de Dios. Cuando nosotros como jóvenes, adolescentes, nos cuestionamos muchas cosas, los propósitos o los tiempos de Dios, este reencuentro nos muestra de que, aunque para cualquiera Jacob fue un mal padre, un padre no presente, él sintió un gozo, se sintió feliz al ver que su hijo no estaba muerto, al darse cuenta que se había reencontrado con su padre. Para nosotros podría ser fácil criticar a nuestros padres. Para usted, que quizá no fue criado por alguno de ellos, y es lo más fácil que hace el mundo también, cuando está de moda que madres críen a sus hijos solos, que está de moda llevarse mal con el padre, pero eso no es lo agradable delante del Señor. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los proverbios son grandes consejos para nuestra vida, cuando muchas veces no entendemos la reprensión de nuestros padres, cuando no entendemos por qué tanto consejo, por qué nos prohíben cosas, por qué nos hablan tanto y por qué pareciera que hacemos nosotros todo mal y ellos hacen todo perfecto. Uno de los proverbios que el Señor puso en mi corazón fue el Proverbio 6, del capítulo 20 en adelante, porque el Señor insta y dice así en el nombre de Jesús: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando muchas veces nosotros no tomamos en cuenta las palabras de nuestros padres, quizás su padre espiritual, quizás su tío, su abuelo, ese varón que Dios levantó, esa mujer que Dios levantó para que usted no se sintiera solo, como con Timoteo lo hizo levantando un Pablo.
cuando no tomamos en cuenta la enseñanza, el Señor nos insta a atarlas, a tomarlas, y dice la palabra, átalas siempre en tu corazón y enlázalas en tu cuello, o sea, que sea algo visible. Que la enseñanza que un día su padre le pueda dar, su padre espiritual, o ese varón o esa mujer que tomó la labor de padre, que usted la lleve en su corazón. El proverbista también dice en el capítulo 19, escucha el consejo y acepta la corrección, y así serás sabio en tu vejez. Para nosotros como jóvenes, yo creo que cada uno de ustedes lo puede admitir, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que alguien nos corrija o alguien nos señale cuando hacemos las cosas mal. Pero el proverbista y el Señor nos enseña a aceptar esta corrección. Esto es lo agradable delante del Señor. Es fácil estar delante de personas que siempre nos aplauden, que siempre nos felicitan. Y es fácil llevarnos bien, tener afecto hacia personas o hacia nuestros padres cuando solamente nos alaban. Pero el proverbista nos insta a escuchar el consejo, a aceptar la corrección. Y también hay una promesa en eso. Y así serás sabio en tu vejez. Cuando muchas veces queremos tener sabiduría humana y nos esforzamos por aprender muchos temas, por aprender muchas cosas, el Señor nos da un consejo para que seamos sabios en nuestra vejez, y es saber aceptar la corrección, saber aceptar el consejo. En Proverbios, en el capítulo 13, y acá quise poner dos versiones de la palabra, porque en Proverbios 13 dice en el nombre de Jesús, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La versión NTV de este versículo dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La corrección es una expresión de amor. Qué difícil quizá es entender esto. Podemos leerlo, podemos memorizarlo, pero cuando usted realmente lo está viviendo, aplicarlo es lo difícil. Qué difícil es entender que cuando ese hombre que Dios levantó, ese hombre que Dios puso como padre, como madre, te corrige. Qué difícil es entender que eso también es amor. Qué difícil es entender que ese no de ese padre, de esa madre, ese no de Dios también es un no de amor. Pero la palabra nos muestra, y a los padres reclama el Señor, que los padres que no corrigen a sus hijos es una señal de odio. Dice, odian a sus hijos. O sea, el padre que no corrige a su hijo lo odia, dice la palabra. Y cuando muchas veces usted no entienda la corrección de su padre, piense que el Señor puso esta demanda a los padres. Pasemos a la siguiente diapositiva, hermano. Yo le quiero invitar en este momento a ponerse en pie. Yo quiero que usted pueda reflexionar en estos ejemplos que hemos dado. Quizá no es un tema muy fácil de abordar para nuestra vida, nuestra edad. Quizá muchos de nosotros somos jóvenes y tomamos muchas veces como la corrección como algo negativo, tomamos la corrección como algo que nos está molestando, alguien que nos está queriendo fastidiar. Pero todos estos ejemplos nos mostraban que aunque hubiera un padre ausente, el Señor se apiadaba de ese hijo, el Señor no desamparó a ese hijo. Que aunque hubieran padres que corrigieran a sus hijos y no entendiéramos la corrección, el Señor tenía un propósito en esa corrección. Podemos ver ejemplos como el de Moisés, que aunque no entendíamos por qué
o él quizás no entendió por qué no fue criado por sus padres, Dios tenía un propósito con ese hombre. Yo le quiero invitar en este momento que usted pueda cerrar sus ojos, si quiere pasar acá adelante, podamos orar al Señor. Y si usted quizás se sintió representado o siente que no entiende lo que está viviendo, no comprende cuál es el propósito de Dios con su vida, no entiende la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, déjeme decirle que el Señor tiene un propósito con su vida. Que el Señor, así como con Moisés hizo un libertador para Israel, con usted puede hacer un libertador para su familia, puede hacer un libertador para su casa, para sus hermanos, como con Timoteo, que quizás no tuvo la fortuna, la dicha de ser criado por un padre, de tener la figura paterna presente.